Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer para mí comenzar este webinar de esta noche. Habíamos dado unos pequeños minutos para que se conectara el máximo de personas y van a seguir conectándose en unos minutos más. Eh, Muchas gracias a Biosep, muchas gracias a la Sociedad Chilena de Seguridad del Paciente, también agradecemos a Allo ProScience, agradecemos también a la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia y Colombiana de Farmacovigilancia por estar siempre junto a nosotros en este proceso. Mi nombre es Estefan Jarpa, soy químico farmacéutico, MBA de la Universidad de Sen de España, certificado en transparencia, probidad y buen gobierno, y también habilitado y certificado en estándar ISO 13485 para medical device. Tenemos una jornada bastante interesante, vamos a tratar de ser muy concretos para que también tengamos un tiempo al final y hacernos las preguntas que corresponden. Me imagino que en tiempos de coronavirus hay muchísimas preguntas que hacer. Eh, Vamos a partir, ¿cierto?, con el título de esta conferencia. El título de la conferencia es Bioseguridad para Profesionales, pero no solamente va a ser para profesionales lo que vamos a hablar en el día de hoy. También vamos a hablar un poco de lo que es la bioseguridad para las personas en general y para nuestra comunidad. Desde ese punto de vista es muy importante que reconozcamos que aquí hay una verdad que es bastante incómoda. Y esa verdad incómoda, como decía el señor Al Gore, va a estar presente en que vamos a tener que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en algunos aspectos desde el punto de vista de seguridad. Y esa seguridad va a estar directamente indicada en comprender cómo esta enfermedad nos ha atacado. Voy a hacer un pequeño extracto de un video que se los voy a presentar enseguida, suban sus volúmenes para que puedan escucharlo muy bien y lo voy a cortar porque es un poco extenso, pero lo voy a cortar porque creo que es importante que nos pongamos de acuerdo un poco en esta verdad incómoda. Y la verdad incómoda es que debimos habernos quedado en casa, debimos haber tomado las medidas y en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, no lo hicimos y en países europeos también. Aprovechando estos días en casa, regreso a mis mapas para tratar de entender por qué el mundo está frenado por el coronavirus o COVID-19 y por qué insisten tanto que nos quedemos en casa. Vamos a ver, este es un virus altamente contagioso, pero no altamente letal. Esto significa que del 100% de las personas que contraigan el virus, y ojo, estos números son a nivel global, hay países con números más altos, hay países con números más bajos, pero de este 100%, aproximadamente un 17.9% va a ser asintomático. Es decir, tienen el virus, pueden contagiar a otros, pero no presentan ningún síntoma. 62.1% van a presentar síntomas leves, se cuidan, se quedan en casa y salen de esta. Y el 20%, y aquí hay que prestar especial atención, van a requerir atención médica e ir a algún hospital. Y de este 100%, aproximadamente un 3.4% muere. Ahora, ¿por qué si hay enfermedades que tienen un índice de mortandad más alto, está pasando todo esto alrededor del COVID? Si pensamos en enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, otras enfermedades respiratorias, tienen un índice mucho más alto. Pero lo que pasa con el COVID-19 es la cantidad de contagios. ¿Por qué es tan contagioso? Vamos a ver, imaginémonos que Mariana tiene gripa. Decía un doctor inglés que Mariana tiene la posibilidad de contagiar a 1.3 personas. Y estas a su vez a 1.3 personas. Y estas a su vez a 1.3. Entonces, 10 olas de contagio. Después de Mariana, Mariana habría contagiado a 14 personas. Pero ¿qué pasa si Mariana tiene COVID-19? Ella tiene la posibilidad de contagiar a 3. Y estos 3 a 3. Y estos 3 a 3.
Entonces, 10 olas de contagio después, con la gripa, Mariana habrá contagiado a 14 personas. Con el coronavirus, Mariana habrá contagiado a 59,049 personas. Ahora, es todavía más grave si Mariana no sabe que tiene el virus. Entonces, ella sigue su vida social normal, ella sale a la calle, ella convive, abraza, besa. Este virus tiene un promedio de incubación de hasta 14 días. Es decir, Mariana puede tener el virus y no presentar ningún síntoma, ya sea porque está en el porcentaje de las personas asintomáticas o porque pueden pasar hasta 14 días desde que lo está aportando y está contagiando hasta que presente cualquier síntoma. Entonces, ella contagia a 10 personas y estas 10 personas tardarán otros 14 días en siquiera saber si van a presentar algún síntoma, entonces contagian a 100 y estas 100, 14 días, entonces contagian a 1000 y como ya lo vieron acá, una sola persona puede llegar a contagiar hasta 59,049 si no es que más. Entonces, acá les hice un pequeño dibujito como para entender. Si Mariana sigue su vida normal y no hace caso de lo que dicen las autoridades y contagia a 3, y estos 3 hacen lo mismo, siguen teniendo su vida social, al final todos estos puntitos rojos que les puse aquí son contagios. Y no alcancé a hacerlos todos, pero ya vimos más o menos el número que alcanzan a contagiar. Ahora, si Mariana sigue su vida normal, pero hay alguien que decidió no salir ese día, esa persona ya ayuda a... Acá hay otra personita que hizo lo mismo, acá hay otra, acá hay otra. Los puse al azar, pero para que vean lo que sucede cuando una persona que tiene la posibilidad de quedarse en casa, decide quedarse en casa. Primum non chere. Es la máxima que tenemos y debemos tener todos los profesionales de la salud. Sin lugar a duda, si nosotros logramos educar a nuestra población en el comportamiento correcto, en un comportamiento de bioseguridad, vamos a lograr lo que decía el video, ¿cierto? Disminuir los contagios, frenar, bajar la curva. Mientras más caso hagamos a las medidas de seguridad, a las medidas de bioseguridad, tanto en nuestra casa como en nuestros trabajos, como en el hospital, como en la farmacia, como en el laboratorio, este proceso va a ser mucho más llevadero y vamos a lograr normalizarlo. También hay un aspecto muy importante que decía el video, hacerle caso a nuestras autoridades. Aunque no tengamos ninguna noción de que tenemos el virus, debemos cuidarnos de todas formas. Aquí hay una serie de personas que van a estar más o menos afectados. Y a mí me llama mucho la atención muchas veces la gente que está viviendo en la calle, las personas, los homeless, las personas que tienen escasos recursos, que tienen que salir a trabajar todos los días. ¿De qué manera podemos educar como profesionales de la salud a que estas personas sí se protejan, que entiendan la enfermedad? Acá hay un aspecto también muy importante. No dejemos de lado a los adultos mayores, que también desde el punto de vista comprensión cultural de una enfermedad necesitan una explicación. Y esa explicación tiene que ser clara, concreta y sin minimizar también el poder que tiene la gente de comprender las señales. El delantal, la cotona, según el país que me estén escuchando, tiene un poder y el poder es que nos creen, nos escuchan y vamos a permitir que esa persona confíe en nosotros. Esa fe ciega de poder escuchar a alguien que le da un consejo sanitario puede ayudar inclusive en tiempos de coronavirus. Eso también ha generado en el mundo una gran guerra, y es una guerra paralela que antes de coronavirus ya se daba. Las famosas mentiras o medicinas falsas o promesas falsas de futuras curas. En tiempos de coronavirus nosotros vamos a tener un aspecto muy importante que considerar. No dejemos de lado las creencias que nos den o lo que nos puedan explicar
los funcionarios de la salud, en este caso también, por ejemplo, los farmacéuticos. Muchos me han preguntado en distintos foros, tanto nacionales en Chile como en otros países, el tema de cuándo va a salir la cura para el coronavirus. ¿Cuál es la cura para el coronavirus? ¿Servirá esto? ¿Servirá esto otro? ¿En qué vamos? Y desde ese punto de vista, para aclarar rápidamente también, porque la idea es que podamos ir abordando varios tópicos de bioseguridad, uno de la bioseguridad es también generar las expectativas correctas. Para poder generar el proceso de producción de una vacuna en tiempos normales, o sea, no coronavirus, nos podemos demorar fácilmente 5, 6, 7, hasta 10 años. Pero en este momento estamos en tiempos de coronavirus, recién esto empezó a investigarse hace 3, 4 meses atrás, no más, por lo tanto hoy día estamos en un proceso de velocidad crucero, altísima velocidad para poder sacar estas nuevas medicinas. Lamentablemente, uno va conociendo y va viendo con los correos del día nuevas noticias o nuevos aspectos que van a hacer que esto sea más o menos exitoso. En el día de ayer tuvimos la triste noticia de que el Remdesivir está totalmente descartado. El laboratorio que estaba haciendo el trabajo de investigación en China, ¿cierto? Dio a conocer un news a través también, confirmado por la FDA, que Remdesivir no está siendo lo suficientemente eficiente. Calidad, eficacia y seguridad son tres aspectos básicos y mínimos que se debe exigir a un producto, aunque sea en caso de coronavirus. Estamos expectantes a lo que esté ocurriendo. Los laboratorios están corriendo. También hay otro tipo de tratamientos que van a requerir medidas y normas de bioseguridad muy específicas, como por ejemplo plasma convaleciente. El plasma convaleciente es también de una forma sencilla, ya se viene ocupando muchos años, y aquí lo que tenemos que buscar son pacientes donantes que hayan tenido el virus y se vuelve a inyectar hasta ver de qué forma puede afectar eso a un paciente con coronavirus grave. Por eso se llama terapias o tratamientos de convalecencia final, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos tener tratamientos para este tipo de pacientes que son compasivos, por eso es la palabra, y hemos escuchado a algunas personas del mundo científico hablar de ser compasivos o de un tratamiento compasivo. El tratamiento compasivo finalmente va a llegar al paciente que podemos darle un tratamiento y experimentalmente sí puede tener una mejora o una cura. Lamentablemente, las medidas de seguridad, eficacia, a veces se saltan y tenemos que lamentar casos como hidroxicloroquina, un medicamento usado para la malaria y también para artritis reumatoidea, algunas enfermedades, algunas inflamaciones como lupus, en donde en Brasil lamentamos la muerte de 16 personas por esta experimentación off-label o fuera de folleto de un medicamento. Tenemos que tomar las medidas y ser muy, muy cuidadosos al respecto. Se han dado miles de seminarios, muchas charlas antes de coronavirus. Ahí aparezco yo dando una conferencia en un seminario sobre cirugía, ¿cierto? Donde me pidieron hablar sobre medidas de seguridad y regulación en centros de intervenciones quirúrgicas. O sea, ya se venía hablando sobre el cumplimiento regulatorio. Y, perdón, ahí sí, perdón. Entonces, estábamos viendo que estas medidas de bioseguridad iban a ser perfectamente, perdón, un problema técnico lo solucionamos de inmediato. Ahí sí. Entonces, tenemos que pensar en que
Los requisitos para una planta física y equipamiento también están indicados y totalmente regulados. El equipamiento y las plantas físicas están establecidos por algunos reglamentos también bastante específicos. Establecimientos deben contar con personal que posean los conocimientos afines a la clase de acciones que se va a realizar, procedimientos de salud como diagnóstico o tratamiento de personas enfermas. ¿Ok? Aquí hay un decreto, un extracto de un decreto chileno, en donde indica claramente que para poder atender a una persona tenemos que tener una formación, un título, una preparación científica y clínica. Es muy importante que los recintos también, en general, tengan algunos cumplimientos mínimos. Una recepción, una sala. Hay normas también estandarizadas para ellos, casilleros para el personal, ya bodegas de insumos, sector de útiles de aseo, depósitos de basura y todo lo demás. Y en zonas ya clínicas más amplias o de mayor complejidad, tenemos que pensar en zonas limpias, en zonas sucias, en áreas blancas, en áreas oscuras, y también ya en centros hospitalarios tenemos que pensar en cuidados intermedios, en cuidado intensivo, en UCI y también en zonas de ingreso. En el caso de coronavirus, tenemos también una experiencia en los últimos meses. Nos tocó asesorar y ver implementación de zonas para poder internar gente con sospechas de coronavirus, de tal manera de no contagiar o contaminar a otros internos dentro de un hospital, acá en Chile, ¿cierto? En la posta central. Esto dio muy buen resultado porque logramos generalizar o generar un protocolo que nos pudo ayudar a generar normas y rutas de bioseguridad, por dónde se entra, por dónde entran los pacientes, por dónde se consulta, todo está estrictamente normado. El libro quinto del ejercicio de la medicina y profesiones afines indica, ¿cierto?, en su artículo 112 para Chile, para desempeñar actividades propias de medicina, odontología, química y farmacia, u otras relacionadas con la conservación y el establecimiento de la salud, quienes poseen títulos respectivos otorgados por las universidades de Chile u otra reconocida por el Estado, deben estar habilitados legalmente para el ejercicio de su profesión. Yo quise hacer este extracto, hay otras cosas, porque también están las matronas, están los TENS, los tecnólogos médicos, kinesiólogos, bioquímicos, que hoy día tienen que tener su habilitación para poder ejercer este tipo de profesión. Es muy importante que en tiempos de coronavirus estemos conscientes de que efectivamente, si no tenemos la habilitación para poder ejercer esta profesión, ni el voluntariado, ni la buena voluntad nos va a servir. Es más, puede perjudicar o empeorar una situación de contagio frente a una pandemia. Por lo tanto, un llamado inicial a estas medidas básicas de seguridad o de bioseguridad es que las personas que trabajen con pacientes estén correctamente capacitados. Y si tengo que consultar algo, se lo consulto a un profesional de la salud. Llámese un médico, un farmacéutico, una enfermera, un tecnólogo. La regulación internacional en materias de bioseguridad también están claramente estipuladas. ¿Ah? Y voy a ser muy sencillo. Competencias habilitantes. Tengo que tener estas competencias totalmente rendidas y facultadas para poder ejercer esta protección a un paciente. En muchos países del mundo hoy día faltan médicos, faltan manos, dice, pero la exigencia siempre va a ser la misma. Tenemos que tener competencias habilitantes para poder trabajar en estos aspectos. Para que las competencias habilitantes sean entregadas, tengo que tener una preparación académica, pero también reconocer a mis autoridades que están presentes. ¿Qué pasa desde el punto de vista regulatorio en nuestra región? Y voy a ser muy concreto en este aspecto y simplemente mostrar que en todos los países de América y del mundo existen agencias reguladoras públicas
En el caso de Canadá, Health Canada. En el caso de Estados Unidos, la famosa FDA, Food Drug Administration. En el caso de México, COFEPRIS. En el caso, ¿cierto?, de Colombia, INVIMA. En el caso de Brasil, ANVISA. En el caso de Argentina, ANMAT. Y en el caso de Chile, ISP, Instituto de Salud Pública de Chile. Desde este punto de vista, sí vamos a tener que fijarnos muy bien a quién recurrir para generar autorizaciones habilitantes de procesos, tratamientos y también de insumos de protección personal o, por ejemplo, lo que vamos a entrar en este momento, que son los elementos para poder diagnosticar una enfermedad tan grave como el coronavirus COVID-19. ¿Ok? El debate está en la mesa, pero ya no es debate porque hoy día necesitamos tener un aspecto muy claro de cómo voy a detectar la enfermedad, cómo voy a detectar a los pacientes. Y aquí hay una controversia que, como es el tema de hoy, la bioseguridad, también tenemos que tener en cuenta que esta es la puerta de entrada para poder tener un manejo seguro y bioseguro de una muestra o de un paciente que sospechemos o que tenga COVID-19. El primer punto que voy a tocar es las pruebas rápidas versus los PCR, ¿cierto? El PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto? Para que tengamos más claro, también es llamado NAT, ¿ya?, que es la amplificación técnica del ácido nucleótido o del RNA. Pero la más simple y a lo mejor la más discutida es el test rápido. Yo les estoy mostrando en la imagen una caja de un pack de COVID-19 para hacer un test. Ahí en la pantalla ven que esto es muy simple. Esto es como hacer un test de embarazo, un test, ¿cierto?, rápido de drogas y un test de distintas cosas. Este test se llama test serológico, ya, porque en la técnica es serología. Y la técnica es muy simple, es antígeno, anticuerpo, y lo hago con mis manos porque es el sistema llave-cerradura, en donde voy a poder identificar que mi organismo generó los anticuerpos y los antígenos necesarios para poder ver si estuve o no estuve contagiado. Por lo tanto, el test serológico es un test prospectivo, es un test para saber inclusive si estuve enfermo, si tengo posibilidades de seguir contagiando. Aquí también hay una dinámica y una discusión muy grande. Los pacientes que ya tuvieron COVID-19, ¿pueden seguir contagiando? Eso es una gran pregunta que a lo mejor la podemos contestar más adelante. Debemos pensar que esto es un SARS, o sea, esto es un síndrome respiratorio agudo provocado por este coronavirus, ¿ya? Número 2, 2019, está muy codificado. El gran problema y la gran diferencia acá es que no sabemos qué tratamiento tiene, no sabemos cómo se está comportando su mutación. Por lo tanto, todos los caminos van a llevar a que podamos saber si el virus está en mi organismo, PCR, o si mi organismo da una respuesta inmunogénica y genera anticuerpos que yo puedo descubrir con estos test serológicos. Las pruebas de detección de anticuerpos para SARS-CoV-2 están por todos lados. En el Instituto de Salud Pública de Chile generó un listado de autorizaciones que se han hecho en otros países del mundo. Yo aquí puse un pantallazo de lo que se está haciendo en el caso de Chile. Acá hay una recopilación de lo que han hecho las demás autoridades que sí tienen una regulación mucho más estricta que ya les mostré, inclusive está Canadá, está Japón, está Corea, que han hecho estudios sobre estos test serológicos. Y el ISP de Chile toma este listado porque estamos en emergencia
y lo publica. Junto con eso, agencias como InHouse, en donde yo trabajo, genera también CAR o certificado de aseguramiento regulatorio, en donde se revisa la veracidad de los certificados entregados por estas empresas. Hay que tener mucho cuidado porque nos hemos encontrado, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo, con test falsos, con test con poca eficiencia, con poca efectividad, mal rotulados, sin certificaciones ni de calidad ni de estándares de seguridad como es la ISO 13485-2016. Para esto es muy importante también considerar que el test estrella y único probable para poder identificar la presencia de coronavirus es el PCR. Estoy mostrando los equipos de PCR que hay distintos en el mundo, ya de distintas marcas, de distintas compañías, pero hay que hacer por miles PCR al día para confirmar o no confirmar. Si yo confirmo y es positivo, tengo que generar inmediatamente las medidas de aislamiento, bioseguridad para ese paciente. Si el paciente sale negativo en un PCR, el paciente tiene que quedar, como yo les puse en el video, relativamente en observación y generar un aislamiento social por lo menos por unos 10 días si es que no aparece nuevamente un síntoma o no aparece un síntoma. Aquí hay muchos aspectos a considerar con respecto a la toma de decisión de cuándo hago un PCR o no PCR, o cuándo hago un test o no hago un test. No es materia de este seminario, lo podemos ver más adelante en otros que tenemos pensado junto con Biosep hacer para ustedes. Es muy importante y también sin entrar en mayores detalles, la detección de PCR en los pacientes infectados tiene pasos que son muy largos y muy extenuantes desde el punto de vista científico. Hay que hacer una extracción, conversión, amplificación del virus y generar, ¿cierto?, un proceso de amplificado y copias de material genético viral. Se separan las copias y se detecta, ¿ya? En cambio, en el organismo, como lo explicamos en el video, el virus que está en la pantalla se encaja con una proteína en los receptores AC2, ¿cierto?, de una célula. Por eso en algún momento hubo alguna competencia o algunos incidentes, ¿cierto?, de que el virus competiría con algunos antihipertensivos, con algunos analgésicos, lo cual finalmente se fue viendo descartado y no es tan así. ¿Ya? Por lo tanto, también se generó un problema de salud pública al generar una alarma tanto para usar algunos medicamentos como para no usar algunos medicamentos. Dentro de la célula humana, el ARN del virus propio crea millones de copias iguales y comienza a producir proteínas virales. Esas proteínas virales son las que finalmente pueden generar que cada virus puede crear 10.000 o 100.000 copias en función de un tiempo muy reducido, ¿ya? Por lo tanto, es muy fácil para un PCR detectar estas copias. Todo esto está regulado a través de IVDR, que es IMDR, que son Medical Device and In Vitro Diagnostic, y que son las medidas regulatorias para poder vigilar estos métodos diagnósticos. Creo que hemos hecho una pasada muy rápida por estos dispositivos médicos de detección de virus. Creo que es muy importante seguir abordando, pero seguir pesquisando a la más alta velocidad. Pasando al tema también de las EPP o medidas de protección personal, esta imagen es muy clara. Si yo no llevo máscaras, la probabilidad de contagiarme es muy alta. Si yo llevo máscara y otra persona que tiene el virus no lleva máscara, la probabilidad es alta. Si la persona que está contagiada lleva máscara y yo no llevo máscara, mi probabilidad es media. Y si ambos llevamos máscara,
la probabilidad es baja. Dato, ¿cierto? Social. Todos con máscara. Y eso es lo mejor que hoy día podemos hacer para enfrentar en la mayoría de los países de Latinoamérica este pic de contagios. El médico, el profesional de la salud, la enfermera, debe llevar una mascarilla profesional, habilitada por la norma 13485 con una serie de certificaciones. En este seminario que estamos dándole a ustedes, simplemente queremos poner esta situación. Cómo reconocer una mascarilla legal y fiable en Europa, de qué manera los certificados europeos versus hechos en China tienen diferencias que son muy, muy sutiles y que solamente un experto regulatorio los puede identificar. Como la audiencia de este taller es de expertos regulatorios, nosotros entregamos estas imágenes. La forma original de reconocer un CE está acá abajo, el falso está enseguida, ¿cierto? O la E mucho más separada. China Export tiene un espacio entre C y E muy corto y el mercado europeo CE tiene esta configuración. Esto es una máscara NR, ¿cierto? N95 para personal y profesionales de la salud, ¿ya? Tiene una serie de normativas, este tiene un filtro, ¿ya? Y tiene una serie de números que para que ustedes vayan viendo estas medidas puedan ir tomando también y eligiendo qué elementos de seguridad van a usar o no van a usar, ¿ya? En el caso de esta máscara con filtro, son NR no reutilizables, CE confirmación o conformidad europea de estándar. Pero me interesaba mucho que tuvieran en cuenta que si dice NR, no se pueden reutilizar. En cambio, tenemos otras, ¿cierto? Que por ejemplo son estas N95 también con un filtro, ¿ya? Que tienen referencia dentro de la marca, tienen también algunas clases de filtros indicados en la mascarilla, por lo tanto, también estamos sujetos a tener un filtro. Finalmente, ¿cierto? Voy a hablar un poco también, aquí les pongo 3 elementos que son de la FDA, en donde autoriza la esterilización de algunos elementos de protección personal como son las mascarillas. Entonces, son 3 equipos total y absolutamente definidos, estudiados y autorizados. Tenemos por un lado el Steris, tenemos por otro lado el Sterap y tenemos por otro lado el Sterizon. Todos estos equipos pueden esterilizar máscaras de triple pliegue, las primeras que mostré, o N95 sin filtro. Las tengo que poner dentro de estos equipos que funcionan algunos con peróxido de hidrógeno, la mayoría de ellos con peróxido de hidrógeno, pero a temperaturas y a presiones determinadas. La recomendación que vamos a hacer como una medida de bioseguridad es no reutilizar mascarillas en forma clínica si es que no tenemos estos equipos. Domiciliariamente, la recomendación es no reutilizar las mascarillas o simplemente tener mascarillas de cambio, dejar mis mascarillas en el sol, en un microondas y usarlas 3 días después. Eso es una medida de urgencia frente a la escasez de mascarillas que hoy día podemos tener. Muy bien. Pueden ir haciendo preguntas si así lo desean. Hay un chat al lado en donde Biosep los va a ir seleccionando para que podamos tener una exitosa jornada. Aquí acabo de pasar un aspecto que es muy importante y es la innovación. En este caso les quiero mostrar, esto es un snorkel que usan
los buceadores, los que practican buceo deportivo, y hoy día, gracias a innovación, a tecnólogos, a ingenieros biomédicos, también ingenieros civiles, han podido desarrollar y transformar un snorkel en una de las máscaras más útiles para poder enfrentar al coronavirus. En el caso de Chile ya hay varios hospitales y clínicas privadas y públicas que ya están usando estos elementos de protección personal. Es muy interesante lo que se puede lograr con este tipo de mascarillas. En bioseguridad, los elementos de protección personal son básicos y también muy estandarizados. Aquí les estoy mostrando un traje de bioseguridad para el tratamiento, para la atención y también para poder circular en zonas que pueden estar con riesgo a contaminación. Muy importante ver que no tiene costura, relativamente ancho y cómodo, tiene una capucha o gorro, ¿cierto? Que está totalmente adherido al traje, obviamente que tiene su mascarilla, sea N95 o de triple pliegue, en este caso por un modelo no está con guantes, pero al lado los podemos ver con guantes, inclusive los que van bajando por la escalera haciendo esterilización, los vemos con mascarillas. Entonces, desde este punto de vista, y aquí hay uno también que usa estas placas protectoras faciales, que son muy importantes porque me van a generar una protección frente a la salpicadura, por ejemplo, de el material o el esputo que puede provocar el paciente o alguna persona en la calle. Ya está comprobadísimo que este virus habita por hasta 72 horas, lamentablemente ya se han encontrado en superficies, en ropa. Por lo tanto, es muy importante esterilizar muy bien este tipo de ropas y elementos de protección personal. Les voy a dejar en unos segundos que miren esta imagen. ¿Pudieron ver algo importante en esta imagen? Hay un error, y ese error es el que no podemos cometer con ninguna clase de medidas de bioseguridad. ¿Pueden verlo? Perdón, ahí sí. Teníamos ahí un problema técnico. ¿Qué error se puede ver en esta imagen? El error que se puede ver en esta imagen es el siguiente. Aquí hay un error de manejo y manipulación de elementos. Y el gran error que se ve acá es que tenemos a una persona que está descontaminando una zona transitada con un traje, con guantes, con mascarilla, pero sin ningún tipo de protección facial. Esto es muy clave porque el virus, las partículas virales, se levantan cuando hacen limpieza, por lo tanto, queda en forma aérea. Es muy importante, si yo voy a hacer medidas de limpieza en zonas donde tengo sospechas que hay coronavirus o que hubo un paciente con coronavirus o que hay una paciente enferma, debo protegerme toda la piel, ¿ok? Con la mascarilla y también con el protector facial. Acá hay un tema que también ha sido de mucha polémica y esta polémica tenemos que terminarla de una vez. Los famosos túneles desinfectantes. Los túneles desinfectantes pueden haber sido una muy buena idea desde el punto de vista de refrescar, de a lo mejor generar algún tipo de descontaminación en zapatos, en ropa. Pero cuando estamos hablando de coronavirus,
esto ya está totalmente descartado. Y así lo ha hecho notar tanto países como Guatemala, como México, como Honduras, como Estados Unidos, como Chile, en donde tenemos hoy día que cuidar a las personas de estas falsas promesas de estos túneles desinfectantes. La respuesta concreta como medida de bioseguridad es que los túneles no tienen ningún tipo de comprobación y eficiencia en la descontaminación de un paciente. Sí, los productos que se usan, que puede ser anolite, que es un peróxido de hidrógeno, o cloro ionizado, amonio cuaternario, sí efectivamente pueden servir como descontaminantes de superficie o material inerte. Quieren esterilizar o quieren limpiar ropa, pisos, zonas, ocupen amonios cuaternarios y todos estos elementos y rociarlo con estos elementos de desinfección sirven. Pero el riesgo que corre un paciente al ser rociado con este tipo de elementos en los ojos o en la piel es muy grande y no está comprobada 100% su seguridad ni tampoco su eficacia. La bata no sale a la calle, esto es una imagen que ha recorrido el mundo, en este caso la sacamos desde México. Ya, aquí hay un aspecto muy importante, nuestro delantal, nuestra bata, si estamos en un centro asistencial, tiene que permanecer en el centro asistencial. La cantidad de virus, bacterias, hongos que podemos sacar de un centro asistencial son infinitos y hoy día con coronavirus con mayor razón. Por lo tanto, es muy importante que los funcionarios y profesionales de la salud se cambien completamente de ropa antes de salir de los centros asistenciales o cuando estoy cuidando a un paciente, cambiarme la ropa y ojalá bañarme. La atención primaria hoy día está siendo esta primera línea de combate, las medidas de seguridad deben estar presentes. No olvidemos que las farmacias son centros de atención, centros asistenciales, centros de salud. Las medidas que tenemos que darle a los farmacéuticos, a los dependientes de farmacia, son máximos. Sus máscaras, sus protectores faciales, sus guantes. En este caso se sacaron la foto y para la foto salieron sin mascarillas para ver sus caras, pero comúnmente los farmacéuticos en una farmacia deben estar completamente equipados. Muy bien. Todos hemos hablado y nos han hablado en algún momento de lavarse las manos. Y lavarse las manos sigue siendo este aspecto que nos va a generar la mayor condición de bioseguridad. El jabón destruye el coronavirus, efectivo y comprobado. El virus está envuelto en una capa lipídica, grasa, que protege el material genético viral. Las proteínas le ayudan a infectar a la célula humana, pero está dentro del material genético. ¿Cómo hace el jabón esta destrucción? Las cabezas hidrofílicas afín con el agua, la cola hidrófoba afín con los aceites de la grasa. Esa es la molécula de jabón. La molécula de jabón va a destruir esta capa lipídica y por lo tanto vamos a destruir el virus. Hay un consejo que hemos sacado, hay muchos, que se recomienda. Cuando ustedes se laven las manos, lo ideal es, primero que nada, mojarse las manos, cerrar el grifo, tenemos que ahorrar un poco de agua, echarse el jabón y restregarse o refregarse por lo menos por unos 30 a 40 segundos o un minuto las manos profusamente. Hay algunos inclusive datos que dice cante 2 veces el happy birthday o el cumpleaños feliz. Es una forma también de ir sociabilizando el buen lavado de mano, porque no solamente echarse un poco de jabón, agua y ya. El jabón hoy día es el que sirve para poder desnaturalizar y sacar este coronavirus. Debemos empezar a generar protocolos que nos sirvan para poder avanzar contra el coronavirus. En este plano les voy a mostrar, sin
Voy a salir un poco para que ustedes lo vean. Esto es lo que se está haciendo socialmente. Y socialmente tenemos que cambiar. Y si va a cambiar, tenemos que considerar que nuestra conducta también va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar la conducta de la gente con el coronavirus? Volviendo a esta imagen, esto es un ascensor en donde ya vemos que hoy día todos los lugares están considerando este cambio social. Va a cambiar la alimentación, va a cambiar el transporte, va a cambiar el trabajo, el entretenimiento, va a cambiar el uso de la tecnología, va a cambiar las finanzas. Ya estamos a puerta de ver esta cuarta ola que es un impacto financiero gigante. Está cambiando la forma de comprar y todos con incorporaciones de bioseguridad. Hacer las compras en tiempos de coronavirus también va a cambiar. Y también aquí hay que considerar buenos consejos de bioseguridad para todas las personas. Antes de salir, al llegar a la casa, durante la compra y también en la casa. Dejar los zapatos, ¿cierto?, en un lugar específico, retirar los envoltorios posibles antes de guardar en el refrigerador, desinfectar o limpiar lo que podemos limpiar, lavar, ¿cierto?, todo lo que sea posible estos elementos y lavarme bien las manos al momento de ingresar. Compartir es la clave del coronavirus. Lo que se nos viene es muy importante y debemos generar muy buenas noticias y forma de poder comunicarnos. Nosotros desde Agencia In-House, Allo ProScience, Biosef, estamos compartiendo experiencias y también debates sobre temas de bioseguridad y de cómo abordar el mundo del coronavirus. La seguridad de nuestros pacientes también va a estar presente en esto. Mucho cuidado o pongamos más cuidado con los tratamientos, con los efectos adversos. No hacer caso a consejos de personas o profesionales de otras áreas que quieren aconsejar: tómate este medicamento, toma esto otro, échate esto otro, desinféctate. Por ahí hubo un presidente, ¿cierto?, que mencionaba o quiso decir casi inyectémonos desinfectante. La verdad es que esto genera inseguridad en nuestros pacientes. La infodemia es una pandemia por sí sola. La cantidad de información que está presente es demasiada. Recomendaciones: chequeen bien la información con un experto antes de traspasarla. No publiquen procesos en investigación. Ya tuvimos el caso que les nombré al principio con el Remdesivir, ¿cierto? Todos publicaron, todos dijeron que ya estaba listo y finalmente no fue así. Es muy importante que si se están haciendo trabajos de investigación, no se publiquen resultados previamente, seguir las pautas del gobierno, cuidar los procesos comerciales con temas relacionados con la enfermedad, precios, disponibilidad, stock, no autotomarse exámenes ni automedicarse. Me voy a hacer un test en mi casa, no me voy a tomar esto por si acaso, tampoco. Manejar estadísticas desde la mirada profesional y epidemiológica. Para eso están los epidemiólogos, para eso estamos los expertos en salud pública. No es momento hoy de sociabilizar, es momento de acatar y actuar. La descontaminación y la bioseguridad está totalmente controlada. Los agentes biológicos se clasifican por la OMS en 4 grupos y estos 4 grupos van desde el mayor potencial patogénico hasta el menor potencial patogénico. Coronavirus es 4, es alto potencial patogénico. Ahí están las calzas de laboratorio, los guantes de laboratorio, el mono de trabajo o el enterito que le llaman también en algunas partes, mascarillas con filtro de alta seguridad y gafas de seguridad, completamente cerrado y listo para enfrentar esto. El equipo de protección personal indicado por la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, habla, ¿cierto?, de que hay que tener en los distintos escenarios
distintos sistemas de protección personal. Uno de ellos, de protección, es la higiene de manos. En todos los casos hay que tener lavado de manos constante. Batas, mascarillas médicas, respiradores. Los respiradores para la Organización Mundial de la Salud son las mascarillas N95 y FFP2, que son las de triple pliegue. Las gafas de protección ocular o las gafas o los sistemas de protección facial. Los guantes también son un elemento de protección personal y que nos va a asegurar la bioseguridad. En este aspecto sí me voy a poner muy estricto y también invitarlos a que pongamos mucha atención. En España sacaron y habilitaron este procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus. Se basan en una norma europea que es la 3373, que es, ¿cierto?, cómo voy a enfrentar la infección en categoría B. Y para ser más concreto, esto es, fíjense el nivel de especificidad que recomiendan las normas para poder transportar las muestras biológicas dentro de diferentes lugares, en triple envase, muy bien protegido, en un embalaje secundario de estanco, en un embalaje exterior rígido. Todo esto son medidas estrictas de bioseguridad, no en Uber, no en una bolsita plástica. Si voy a hacer un hisopado de PCR o para PCR, lo tengo que almacenar y guardar como si fuera una medida de bioseguridad. Acá hay algunos ejemplos de bioseguridad importantes, tanto Colombia como México, como Chile, como Brasil, como Argentina y como otros países también de nuestro Latinoamérica, ya están aplicando altos estándares y medidas de bioseguridad. Esta es la forma correcta de medir la temperatura en un paciente sospechoso con coronavirus y también aquellos que voy a hacer. Fíjense cómo cambió el mundo, ya no tomamos el termómetro con bajo axila o en mucosa, simplemente es a distancia y con rayos X. Superbacterias más letales que el cáncer, ya esto se venía comentando, se venía diciendo. Tenemos resistencia antimicrobiana, la resistencia a los antibióticos va a generar un problema, los virus, las bacterias van a ser un problema. Y hoy día definitivamente el problema llegó. Pensemos más que sentir. Sé que los sentimientos son muy importantes en esta época de coronavirus, pero también es muy importante que pensemos muy bien lo que vamos a hacer. Yo quiero terminar, ¿cierto?, para poder dejar un poco de espacio a algunas preguntas y decirles que ha sido un placer estar con ustedes. Tomemos las medidas de bioseguridad correctas, vamos a subir toda esta información y podemos estar en contacto vía cierto correo electrónico o como habilitemos estos espacios de comunicación directa. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Soy Eduardo Cruz, en nombre de Biosep y de la Feria Internacional de Estrategias y Tecnologías para la Salud. Les agradezco mucho por su participación y asistencia. Tenemos un par de preguntas que nos han ido mandando a través del chat y a través de la sección de preguntas y respuestas. Si me lo permites, Estefan, Sí, adelante. te voy pasando algunas. Por favor. Están preguntando, dice la señora Ángela Caro, buenas noches, he visto que en algunos videos de China utilizan varias capas de, entre comillas, vestidos de elementos de protección personal, también mascarillas y encima otras caretas. ¿Tiene sentido usar varias capas de elementos de protección? No tiene ningún sentido usar varias capas de protección. Hemos visto muchas veces esas imágenes, son imágenes que son incorrectas. Las medidas de protección personal están hechas para usarse en una sola capa. Es muy importante que las capas sean desechables
pero no es recomendable tampoco frente a la escasez de elementos de protección personal estar poniéndose varias capas. La recomendación internacional es que sea una sola capa y ir desechándola en la medida que voy teniendo contacto con pacientes. Gracias. El señor Héctor Torres también nos preguntó, ¿las mascarillas caseras son efectivas? Hay estudios hechos desde el punto de vista microbiológico y virológico que las mascarillas hechas domiciliariamente tienen un efecto de aproximadamente un 40 o un 50% como máximo, sobre todo las que son de género, hechas con paños sin ningún tipo de filtro, ni tampoco de material no poroso. Recordemos que estamos frente a un virus, y los virus, ¿cierto?, son microscópicos y pueden traspasar, ¿cierto? En unos 20, 30 micras pueden traspasar el género. Por lo tanto, no son eficientes las máscaras hogareñas o domiciliarias o hechas artesanalmente para usarla en clínica o para usarla para atender a un paciente con coronavirus. Protege, sí, da sensación de protección también. Frente a la escasez, es una buena forma de poder reorientar los recursos clínicos a las personas que realmente lo necesitan. Vamos a dar un par más. El señor Joaquín Jarpa pregunta, ¿usar guantes sin saber quitártelos de forma segura aumenta las probabilidades de contagio? Muy buena pregunta. Para salir de duda, él es mi hijo, estudiante de medicina, así que muy al lugar la pregunta porque es la nueva generación. Efectivamente, sacarse los guantes, para los que tenemos que usar guantes, tiene técnicas, ¿ya? Y las técnicas están totalmente estandarizadas, en forma muy rápida. Si yo tengo un guante, tengo que tomar con una de mis manos con un guante desde acá, separarlo de la piel, tirarlo hacia arriba y va a salir perfectamente bien. Después, con estos dos dedos, tomo la parte de abajo del otro guante, lo subo, envuelvo y con la parte interna tomo el guante y los boto. Así todo, después de ese acto, me tengo que lavar las manos profusamente porque pudo haber tenido contacto en alguna ocasión con alguna partícula viral. Es muy buena pregunta. No es solamente usar elementos de protección personal, sino que también saberlos usar. Las mascarillas, los guantes, el traje, la cofia, todo tiene que ser correctamente usado y también saber sacármelo. Tenemos del señor Arturo del Toro, dice, buenas noches, he escuchado que si las mascarillas KN95 se utilizan por todo un día y después las guardamos por 5 días en una bolsa, podríamos usarlas de nuevo porque el virus ya perdió todo efecto. ¿Esto es cierto? Relativamente, y voy a ser también muy responsable, las máscaras N95 que no tienen, las que no tengan filtro, que son las KN95, las N95 sin filtro, que son las que tienen moldura, yo las puedo desinfectar o esterilizar. Efectivamente, hay una recomendación para poder reutilizarla, meterla dentro de una bolsa, dejarla ahí por 5 días y sí se puede inactivar el virus. Pero existen probabilidades de que pueda seguir, de que pueda haber, dicen las investigaciones que puede durar en superficie hasta 72 horas. Yo a lo mejor agregaría, Arturo, ponerla o al sol, ¿cierto? Por unos 3 días, ya dejarla en el sol o simplemente pasarla por un proceso de esterilización domiciliaria, como por ejemplo meterla en el microondas, que también puede generar algún tipo de desnaturalización del virus, que es lo que más me importa que se desnaturalice. Gracias. El señor Héctor Torres está preguntando, ¿las mascarillas tipo P100 son útiles para utilizar en contextos hospitalarios? Sí, son muy útiles y efectivamente
son las que están tratando de orientar hacia uso hospitalario. ¿Ya? Hemos tenido algunos casos en algunos países en donde inclusive las autoridades sanitarias recomiendan el uso de varios tipos de mascarillas, lo cual trae confusión a la población porque hay, como las P100, tienen que estar orientadas para procedimientos a lo mejor más básicos, pero más orientados clínicamente. Gracias. Ya, la última pregunta. Si quedan algunas preguntas, igual vía correo electrónico se las vamos a estar contestando, también por una cuestión de tiempo y respetar los horarios. La señora Gisela Zurich pregunta, ¿es necesario andar en la calle con guantes? Y de ser así, ¿protegen? La verdad es que si son guantes de procedimiento de látex, van a proteger, siempre van a proteger, en especial si yo tengo heridas en las manos, me pueden proteger muchísimo porque yo puedo contactarme con algún elemento que esté contaminado, sobre todo en época de alto contagio. Eh, Creo que para personas que a lo mejor están constantemente en lavado de manos, no ocupan mucho el transporte público, creo que es más recomendable no usar guantes y dejar esos guantes para procedimientos o para un contacto, para cuidar a un paciente. Aquí tenemos que pensar que hay gente que va a cuidar pacientes. Pero andar en la calle con guantes, la verdad es que tengo que ser también muy sincero y honesto, sí es protegerse, es una manera de barrera de poder generar protección contra el coronavirus. Eduardo, aquí pregunta también Rodrigo Cruz, ¿puede utilizarse el alcohol gel para desinfectar las manos? La respuesta es sí, la desinfección o la limpieza con alcohol gel es comprobadamente útil, ¿ya? El jabón es muy desnaturalizante, pero sí es útil usar alcohol gel para las manos, ¿ya? Es muy importante. Aquí dice también otra pregunta, Claudia Sánchez, en el municipio donde yo vivo existen en los mercados solo algunos túneles desinfectantes. Sugiero le haga llegar esta información a las autoridades. Vivo en Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, se la vamos a hacer llegar. Cuáles son las recomendaciones para el personal que realiza tareas de limpieza y lavandería del personal de laboratorio que recoge material biológico, traslado de pacientes. Es muy importante esto y manipulación de cadáveres. Existen normas y estándares, Rodrigo, que indican que las personas que tienen que realizar tareas de limpieza de partida tienen que estar vacunadas, ¿ya? Contra la influenza o la gripe normal, estacional, y el resto de los elementos, como por ejemplo las personas que manipulan cadáveres, también tienen que tomar medidas extremas de bioseguridad, como si fuera un paciente con coronavirus. El lavado de vajilla y elementos se hace normal, con los productos normales, no hay que hacer absolutamente nada nuevo, ni gastar en exceso elementos de desinfección para lavar vajilla. ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? Así rápido. Creo que ahí estamos, Eduardo. No sé si tienes alguna otra tú. Saludos a Arturo del Toro, muchas gracias. Claudia Sánchez también, muchas gracias. Igual ponemos a su disposición el correo hola@fiets.mx, ya está en el chat. Si tienen cualquier duda que pueda ir surgiendo, que a lo mejor no se haya o no haya votado ahorita, con todo gusto nos la pueden enviar para respondérselas. Y bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, agradezco mucho al maestro Stefan Harpa, a la agencia regulatoria InHouse, a Lopro Science, a Auge Brands, a la Feria Internacional de Estrategias y Tecnologías para la Salud y en nombre de Biocep SADCB, agradezco también a todos los que nos acompañaron en este webinar, recomendaciones de bioseguridad para profesionales sanitarios. Estefan, si quieres agregar algo más. Simplemente quédense en casa la mayor tiempo posible que puedan, cuiden a sus familiares, poner especial atención, y esto es un gran mensaje para todos, pongan especial atención
a pacientes inmunocomprometidos, con SIDA, con enfermedades respiratorias de base, pacientes crónicos. No los olvidemos, se nos viene una tercera ola, que es el abandono de este tipo de pacientes. En Chile hay una estadística muy cruda, ha bajado en un 80% la consulta médica por otras patologías. O sea, estamos olvidándonos de seguir nuestros tratamientos normales. Tenemos que tomar una normalidad, y esa normalidad va a llegar con la ayuda de todos los profesionales de la salud. Muchas gracias. A las personas que se unieron a nuestro webinar a través de llamada telefónica, pueden, a través del correo electrónico, por lo limitado que pueda estar el acceso a través de la línea telefónica, pueden hacernos todas sus preguntas a través del correo electrónico. Igual en un correo subsecuente aclaramos todos estos pasos. Muchas gracias. Recordar que cuidarte es cuidarnos. Entonces, muchas gracias a todos.